Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado El que hace obra por el necesitado, en el día malo lo librará el Señor. Una de las cosas que nosotros debemos aprender en nuestra relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, en esa vida espiritual, en esa vida de reino, es que todas las cosas que nosotros hagamos tienen consecuencias. El ámbito espiritual, de alguna manera, por decirlo así, multiplica las consecuencias exponencialmente a quizás lo que nosotros vemos como consecuencias en lo natural. Por dar un ejemplo, nosotros podemos considerar que el pecado en el contexto social, en el contexto natural, no repercute en gran medida en la vida de las personas aquí en el ámbito natural. Sin embargo, el pecado, ese mismo hecho que naturalmente quizás termina por ser aceptado socialmente, trae unas repercusiones profundas y permanentes en la vida de las personas, hablando en el ámbito espiritual. Porque es definitivamente claro que la persona que no se arrepiente de sus pecados, que no soluciona o no se pone a cuentas con el Señor, por ese pecado puede esa persona ser condenada a la eternidad. Entonces, la repercusión del mismo hecho la medida natural puede ser, digámoslo entre comillas, insignificante, pero en el mundo espiritual es trascendente. Y de la misma manera opera cuando nosotros hacemos buenas obras, cuando nosotros trabajamos por los necesitados, cuando nosotros trabajamos por aquellos que requieren ayuda, apoyo, acompañamiento, prestar nuestros oídos quizás solamente para escucharlos, o simplemente dar una dirección o enviarlos a una parte de la palabra donde se puedan ser fortalecidos. En fin, cualquier obra que desde la percepción de las Sagradas Escrituras sea considerada buena, positiva, agradable al Señor, también, así como las malas, tienen repercusiones extraordinarias en nuestra vida espiritual. Por eso, la palabra del Señor confirma lo que decíamos en el título. Dice en Salmos 41:1, Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Entonces la palabra nos está confirmando y nos está diciendo, si en medio de nuestra vida natural nosotros trabajamos en función de aquellos que lo necesitan, y en este caso menciona al pobre, esa acción repercute de una manera tan grande espiritualmente que lo puede librar a uno de situaciones y de días realmente malos. O sea, se levanta un estado de protección alrededor nuestro cuando trabajamos en función de ayudar al prójimo, que somos guardados para el día malo. La palabra también me agrega y me dice en el versículo 2, dice, Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Quiero que usted fije la vista en estos dos versículos en el siguiente sentido. Tanto en el primero como en el segundo habla de ser bienaventurado por hacer las obras en favor del prójimo. En el primero dice bienaventurado el que piensa en el pobre. En el segundo dice será bienaventurado en la tierra. Utiliza esta palabra y quiero hacer claridad sobre la bienaventuranza, que usted también la va a encontrar en el Nuevo Testamento, muchas veces utilizada por Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de bienaventurados,
los teólogos, las personas que estudian la Biblia, consideran que la palabra bienaventurado significa 3 veces bendecido, que somos bendecidos por el Padre, bendecidos por el Hijo, bendecidos por el Espíritu Santo. O sea, lo que quiere decir la bienaventuranza es una bendición perfecta, donde el Dios Trino actúa en favor de nuestras circunstancias. Entonces, la palabra me está diciendo en estos 2 versículos, bienaventurado. Bienaventurado por pensar en el pobre, me dijo en el primero. Ahora me dice, Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra, o sea, será 3 veces bendecido mientras permanezca aquí en la tierra. Pero adicionalmente dice que establece sus acciones, su trabajo por el prójimo, establece un escudo, una manera de protección que le da el Señor y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Está hablando de protección. Entonces, 3 veces bendecido, pero también protegido. En el versículo 3 habla de esos días malos que nosotros podemos tener. Dice la palabra, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Si la persona, por diferentes circunstancias que no viene en el momento analizar porque no hay tiempo, pudiese estar enferma, pudiese estar expuesto a una enfermedad, pudiese estar en cama por una situación de enfermedad. Dice la palabra que debido a esas obras buenas que esa persona hizo en favor del prójimo, sus bienaventuranzas incluyen la compañía del Señor. Incluye que en el tiempo que la persona esté enferma, Dios hará lo mejor para que sea confortable este proceso de recuperación de la persona. Dice, mullirás toda su cama en su enfermedad. Quiere decir que lo protegerá del dolor, que tratará todo lo posible en las circunstancias de hacerle cómoda esta circunstancia de la enfermedad. Pero también la palabra me habla de que yo tengo que indagar, preguntar, reconocer, buscar la razón de esa enfermedad. Y si esa enfermedad es producto de mi culpa y de mi pecado, yo también puedo pedir misericordia del Señor. Y eso es lo que me dice en el versículo de Salmos 41:4. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Entonces, si nosotros tenemos que reconocer culpa, si nosotros tenemos que reconocer malas actuaciones, falta de cuidado con nosotros mismos, no ser cuidadosos en la forma en que vivimos y eso nos puede producir enfermedad, podemos pedir misericordia al Señor y el Señor nos la dará. Entonces, este concepto de la bienaventuranza por hacer el bien al prójimo incluye un tema muy especial y muy trascendente para nosotros, que es el tema de la salud. En el tema de la salud, por diferentes motivos, puede llegar la enfermedad a nosotros, como lo estamos reconociendo en este tiempo específico que está sufriendo la humanidad. Pero podemos pedir misericordia en medio de la situación. Y si nosotros hemos hecho buenas obras, sobre nosotros hay una protección, hay un escudo que nos está guardando, que nos está protegiendo. Por eso debemos siempre pensar en que toda obra positiva repercute espiritualmente de una manera trascendente en favor de nosotros. Pero de otra cosa que nos quiere hacer conscientes la palabra, es que yo puedo pedir misericordia, como dice en el versículo 4, pedírsela a Dios. Pero a Dios, porque como dice en el versículo 9, entonces nosotros tenemos que entender que no vamos a recibir ayuda en las circunstancias de calamidad en nuestra vida del hombre. Dice la palabra, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí pan comía,
alzó contra mí el calcañar. Esta expresión, alzó contra mí el calcañar, quiere decir, me dio la espalda. Entonces, en medio de todo este proceso, aunque las obras de misericordia y de amor al prójimo nos protegen y son para los demás, en el momento de la necesidad tenemos que clamar a Dios y no al hombre. Así hayamos ayudado al prójimo. La ayuda viene de Dios en nuestros momentos de dificultad y de enfermedad en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.